Hoy quería contarles o conversar un poco sobre el aporte de la educación en derechos humanos a la construcción de una convivencia escolar democrática y solidaria. Déjenme ver para pasar la próxima, ahora sí. Em, las ideas que quiero compartir con ustedes están volcadas en un documento que preparé para la OEA y que en algún momento va a estar a disposición de todos. Yo me voy a concentrar en las ideas generales, ¿verdad? Porque no puedo hacerlo muy detenidamente. En principio, quiero que nos planteemos qué significa educar para una cultura de derechos. Y por eso, ¿cuál es el sentido y el fin último de la educación en derechos humanos? Me dicen que hay volumen bajo, lo subo un poquito. Eh, en realidad, la educación en derechos humanos adquiere partida de nacimiento con la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se plantea qué son los derechos humanos, cuáles son y por qué deben ser asumidos como pautas de organización de la vida social y de la conducta social, porque los derechos humanos son imperativos que derivan de la dignidad humana esencial de todas las personas, es decir, un conjunto de valores que guían y deben guiar la acción social, pero que además están concretados en normas jurídicas, es decir, son exigibles. Pero desde el momento que la Declaración Universal, me dicen que estoy lejos, a ver si me puedo acercar, desde el momento que la Declaración Universal plantea la, los derechos humanos, plantea también que deben ser conocidos, difundidos, asumidos a través de la educación. En ese sentido, le da partida de nacimiento a la educación en derechos humanos. Porque aunque pudiéramos pensar que los derechos humanos son algo perfectamente comprensible, que son el pan nuestro de cada día, son en realidad, no son naturales, son una construcción cultural y por lo tanto debe ser aprendida y comprendida por las sucesivas generaciones, por los jóvenes, por los niños, y de allí se deriva que las generaciones mayores tenemos el compromiso de enseñarlos, promoverlos, difundirlos. Entonces, ¿cuál es el propósito de educar en derechos humanos? Podemos hablar de dos grandes metas. La primera es construir sociedades donde no se atropelle la dignidad humana, es decir, donde no se violen los derechos de las personas. En este sentido, la educación en derechos humanos es un instrumento concreto para prevenir violaciones de derechos. Pero esto no es suficiente como meta para la educación en derechos humanos, porque no se trata solamente de prevenir o evitar violaciones de derechos. Se trata de que queremos construir unas sociedades donde los principios de los derechos humanos sean la base de la interrelación. Es decir, sociedades que convivan en forma pacífica y democrática, que sean respetuosas de la vida y las libertades individuales, sociedades igualitarias, justas y solidarias para todas las personas. En este sentido, la educación en derechos humanos se propone más que prevenir violaciones, se propone producir transformaciones individuales y sociales que lleven a ese ideal de sociedad, a ese horizonte moral que la misma Declaración Universal planteó que eran los derechos humanos. En este sentido, y porque las aspiraciones transformadoras de la educación en derechos humanos son profundas, la literatura suele referirse a ella como
educación en y para los derechos humanos. Tal vez la expresión es muy larga, no la usamos constantemente, pero sí importa detenerse en ella, porque estas dos preposiciones eh, tienen un sentido muy importante. Educar en significa educar en una filosofía, en una visión de la persona humana y sus relaciones, y a la vez educar en un conjunto de normas, ¿verdad? Porque como les decía, los derechos humanos son una filosofía, son valores, pero son valores exigibles legalmente. Entonces, educar también en normas de convivencia que están consagradas en la legislación. Pero se trata de educar también para, es decir, para una práctica de vida social que sea coherente con esos valores y principios. O sea, educamos en una filosofía, pero también para una acción coherente con el principio de la dignidad humana. Ahora, aunque esto suene muy utópico, la educación en derechos humanos no es solo una expresión de buenos deseos, es en sí misma un derecho. Y vamos a citar dos fuentes importantes que lo consagran. Una, entre los instrumentos o documentos legales de derechos humanos que corresponde al sistema interamericano, y que es el documento llamado Protocolo de San Salvador, cuyo nombre completo es el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este documento continental proclama en su artículo 13.2 no solamente el derecho a la educación, sino las cualidades o características que debe tener la educación, entre las cuales se cuenta educar en derechos fundamentales, en libertades, en garantías. Es decir, está consagrando la educación en derechos. Y mucho más recientemente, apenas en noviembre del año pasado, tenemos otro documento importante, esta vez de la Organización de Naciones Unidas, que ya es una declaración formal y exclusiva sobre la educación y formación en derechos humanos. O sea, que hoy ya la educación en derechos humanos está consagrada como un derecho en sí mismo, lo que significa que los estados tienen la obligación de hacerlo realidad. Ahora, ¿cómo harían realidad los estados la educación en derechos humanos? Por supuesto que todos los órganos y todas las personas en la sociedad pueden y deben educar en esta línea, pero hablando de la responsabilidad del Estado, ¿en qué se concretaría? Pues la concretaríamos a través de la presencia de la educación en derechos humanos en la educación formal, es decir, en la escuela. Ahora, cuando digo en la escuela, esto parece muy sencillo, porque la expresión escuela es un poco engañosa. Parece que hablamos de un solo concepto, y sin embargo, la escuela representa todo el sistema de educación formal que engloba un conjunto amplio de componentes, todos los cuales son necesarios y son importantes para el proceso formativo. Por ejemplo, eso incluye la normativa y las políticas públicas educacionales. Incluye las diferentes formas o manifestaciones del currículum. Incluye la docencia, la acción educativa directa en las aulas. Incluye las herramientas pedagógicas que utilizan los actores educativos, es decir, los libros de texto y los materiales didácticos. Y también incluye todos los espacios extracurriculares de participación estudiantil, el gobierno estudiantil, las actividades comunitarias, deportivas, artísticas, culturales. Como ustedes ven, un verdadero sistema. Pues la propuesta
actual hoy de la teoría, de la literatura y de la experiencia educativa es que la educación en derechos humanos tiene que estar presente en todos estos componentes, porque todos tienen gran relevancia educativa. Pero en especial tiene que estar presente en dos ámbitos. Uno, en el de los contenidos que están contemplados en los programas oficiales de estudio, en lo que llamamos ubicar los derechos humanos o incluir los derechos humanos a través de la educación. Simultáneamente, tienen que estar presentes en las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa y en la gestión y la vida cotidiana del centro escolar. Y aquí hablamos de los derechos humanos en la educación o de un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Si usamos los conceptos de la teoría pedagógica con los que ustedes seguramente están familiarizados, estas dos ideas se pueden expresar en otros términos. Recuerden que la teoría pedagógica nos proponía que existía no un solo currículo, sino varias manifestaciones de ese currículo. Por un lado estaba el currículo explícito, es decir, el que aparece escrito en todos los programas y planes de estudio, ese que es la guía para el trabajo docente cotidiano. Pero, aparte del currículum explícito, ese currículum tiene una contracara, que es como ver el negativo de la fotografía, el currículum nulo. Esto incluye a todos aquellos temas, contenidos, situaciones y problemas que no están presentes en el currículo explícito. Por eso les digo, es como el negativo, porque el currículum explícito es siempre una selección de contenidos que se realiza con criterios políticos, porque son las decisiones que una comunidad a través de sus autoridades educativas toma en cuanto a qué quiere enseñar a sus niños y jóvenes. Pero no todo se pone en el currículum. Y a veces esas cosas que no se ponen, en general siempre las cosas que no se ponen, son sumamente interesantes porque tienen que ver con prejuicios, con limitaciones, con temas tabús, con temas negados o invisibilizados por la sociedad. Por eso también debemos explorar, analizar el currículum nulo con perspectiva de derechos humanos. Y finalmente tenemos lo que se llama el currículo oculto, que se refiere a los mensajes que recibimos de las relaciones interpersonales que se establecen en el mundo escolar, entre docentes, entre sí, entre docentes y estudiantes, entre autoridades y docentes y estudiantes, entre autoridades, alumnos y miembros de la comunidad, entre autoridades y docentes y padres, en fin, todas las personas, todos los agentes que de una manera u otra intervienen en la educación. Pues en todos estos campos debemos aplicar un examen de derechos humanos para saber, eh, para estar seguras de que está incorporado en el currículum explícito, incorporado como un contenido explícito. En el currículum nulo, para asegurarnos que no hay ningún tema de derechos humanos que haya quedado por fuera, que esté siendo ignorado, como por mucho tiempo ocurrió con temas sobre poblaciones indígenas o afrocaribeñas en nuestro continente, como ocurrió con la equidad de género, como aún ocurre hoy con derechos sexuales y reproductivos. Y después nos debemos asegurar que los derechos humanos estén presentes en las relaciones cotidianas. Ahora, volviendo al currículum explícito, ¿cómo puede estar inserta la educación en derechos humanos? En realidad, eh, veo muchos mensajes respecto a un problema de audio
y sinceramente les pido mil disculpas, pero no sé exactamente qué podría yo hacer. Voy a intentar eh, hablar un poquito más lento, pero lamentablemente no, no sé qué podría hacer para corregirlo. Les decía que la educación en derechos humanos se puede insertar en el currículum explícito de tres maneras. Una que ha sido la que se está planteando y, a ver, voy a subir el volumen, pero no sé si eso ayuda. Eh, Una es introducir los contenidos de una manera disciplinar, que quiere decir dentro de asignaturas específicas, o ya sea como una asignatura completa, esto todavía no ocurre en el continente, o como parte de asignaturas, como típicamente es introducirlas en la temática de derechos humanos en educación cívica o ciencias sociales. Otros autores plantean que en realidad los derechos humanos tienen que aparecer como un eje o contenido transversal que permee todas las asignaturas que ofrece el currículum escolar. Durante varios años hay hubo una disputa entre estas dos posiciones, pero creo que el desarrollo de la disciplina hoy nos ha llevado a entender que lo más efectivo es una combinación de ambas modalidades, es decir, una presencia de contenidos y enfoque de derechos humanos en disciplinas específicas y a la vez una ubicación transversal de situaciones, temas, conceptos y enfoque de derechos humanos en distintas disciplinas. Por eso la propuesta hoy es trabajarlas de ambas maneras. En síntesis, la educación en derechos humanos hace aportes muy valiosos al proceso educativo y a la convivencia en los centros escolares porque es más que un conjunto de contenidos escolares, es una poderosa herramienta de diagnóstico del clima institucional, es un marco de referencia ético-jurídico para las conductas de los actores y además es una propuesta de intervención transformadora de la realidad, lo cual nos es muy útil frente a una serie de hondos problemas que hoy vivimos a nivel escolar como reflejo de una problemática comunitaria. Planteo que hoy tenemos dos grandes retos, que son aprender a hacer y aprender a convivir. Y vamos a ver qué puede aportar la educación en derechos humanos para hacerle frente a esos dos retos. Toda la teoría hoy señala que dos grandes nudos problemáticos de las sociedades contemporáneas tienen que ver con angustias, tensiones y conflictos no resueltos que todos, las personas, todas ellas, todos nosotros enfrentamos, por un lado, en nuestro propio proceso de autorreconocimiento y estima personal, situados como estamos en contextos de acelerada transformación, con identidades tradicionales que se han ido debilitando y enfrentados como estamos con un futuro incierto y que no deja de ser amenazante. Entonces hay dificultades, tensiones en nuestro proceso de autorreconocimiento y autoestima. Y eso a su vez genera dificultades en las relaciones con otras personas y colectivos sociales en un mundo crecientemente globalizado, diverso y desigual. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Bueno, ustedes pueden recordar un documento sumamente valioso que la UNESCO produjo en 1996, producto del trabajo de una gran comisión internacional de expertos
sobre la educación. Ese documento, llamado generalmente Informe de Loros, aunque su título oficial es La educación encierra un tesoro, lo de Informe de Loros viene del nombre del especialista que coordinó la comisión. Identificó 4 grandes fines de la educación. Yo acá señalo 2 porque creo que estos 2 son los que apuntan a las dificultades de creación y fortalecimiento de autoestima y de relaciones interpersonales que he venido mencionando, y que son el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. Si tienen los 4, aprovecho, les comento los otros, no es que sean menos importantes, son el aprender a hacer y el aprender a aprender. Son igualmente importantes, pero creo que el trabajo de educación en derechos humanos puede aportar como nunca a estos 2 que son particularmente álgidos en el momento en que vivimos. El aprender a ser y a vivir juntos. Y estas son precisamente las metas que persigue la educación en derechos humanos. Aprender, enseñar y aprender cada uno a ser sujetos de derechos y a convivir entre sujetos de derechos. Por eso, cada vez es más relevante fortalecer la educación en derechos humanos como una estrategia de intervención escolar que sea a la vez preventiva y formativa. La perspectiva de derechos nos ayuda a posicionarnos frente a las situaciones de violencia escolar, de déficits de convivencia, de déficit de autoestima y de solidaridad en las relaciones, y a comprender mejor estos problemas. Parto de decir que el sistema educativo en realidad no puede proponerse combatir la violencia per se, porque ese es un objetivo que es más propio de los cuerpos de seguridad o de los sistemas judiciales, ¿verdad? El propósito que debe proponerse el sistema educativo y el cual tiene que poner todas sus fuerzas es construir y sostener condiciones que aseguren la buena convivencia y el aprendizaje seguro, porque esas son las que hacen a su función, a su función formativa. Sí, brevemente quiero señalar que no hay que concebir la violencia de la que hoy se habla mucho en el espacio escolar y comunitario como un fenómeno único y uniforme. La violencia incluye, o al hablar de violencia, se incluye una gama muy amplia de situaciones y de conductas distintas. Por eso corresponde hablar en plural, porque si no las diagnosticamos e interpretamos bien, difícilmente podamos contrarrestarlas y prevenirlas. Las causas de las violencias escolares tampoco son uniformes, varían según la ubicación y el contexto social en los centros educativos. El documento del que les hablé para la OEA analiza esto mucho más en detalle. Ahora no puedo detenerme aquí, pero lo que sí me interesa señalar como idea central es que el problema común que enfrentamos, aunque hay muchas manifestaciones de violencia atribuibles a distintas causas, es que estamos viviendo la vigencia generalizada de una cultura de la violencia que lleva a que prácticamente todos los conflictos, acá estoy citando al uruguayo Ernesto Rodríguez, que nos dice que esta cultura de la violencia lleva a que prácticamente todos los conflictos, hasta los más acotados e irrelevantes, se solucionen por vías violentas. O sea, la cultura de nuestra sociedad nos lleva a acudir casi instantáneamente
a soluciones que no son tales en realidad, más bien a respuestas reactivas de tipo violento, más que acudir al diálogo, a la negociación, al debate, a la búsqueda de transacciones. Creemos que es esta cultura de la violencia la que puede ser deconstruida y transformada a partir de un trabajo educativo en derechos humanos, lo cual incluye también, por supuesto, las experiencias que vienen realizándose en educación para la paz y en educación para la democracia, porque casi no tengo que aclarar que estas distintas corrientes comparten muchísimo, son casi distintas modalidades de una misma orientación. Entonces, en síntesis, la educación en derechos humanos, de la mano de sus modalidades hermanas, la educación para la paz o la educación para la democracia, puede ayudar a deconstruir y transformar la actitud violenta con que a menudo se encaran las relaciones interpersonales. Vamos a ver cómo puede hacerlo la educación en derechos humanos. Bueno, acá es importante reconocer que el trabajo en educación en derechos humanos en cualquier nivel y modalidad debe avanzar por tres caminos. Por la enseñanza, aprendizaje de información y conocimientos, es apelar a la dimensión cognitiva, la enseñanza, aprendizaje de actitudes, de valores y actitudes coherentes con los derechos humanos en la dimensión ética, y la enseñanza de destrezas o capacidades para la acción en defensa de los derechos humanos. Esta es la dimensión operativa o pragmática. No voy a Quiero simplemente pasar muy rápido por esto, no voy a leerles esta información que ustedes la van a tener a mano, pero sí señalar que incluyen estas grandes categorías. La enseñanza de información y conocimiento supone enseñar a manejar conceptos de derechos humanos, ¿verdad? Categorías, principios, debates, etc. Consiste en enseñar también historia de la construcción de los derechos humanos y la democracia, porque en los dos casos estamos ante conceptos que no son naturales, que no nos vienen dados ni por la naturaleza ni por un ser superior, sino que son convenciones, constructos que la humanidad ha hecho a lo largo de su historia. Esa historia tiene que conocerse porque nos ayuda a entender nuestro mundo. También, dentro de información y conocimientos, hay que enseñar normas de derechos humanos y, complementariamente, las instituciones a través de las cuales esas normas se defienden y se materializan. ¿Qué hay de valores y actitudes? Pues bueno, en términos de valores y actitudes, se trata de formar en la apreciación y disposición a actuar conforme a los principios universales que sustentan la dignidad y los derechos de las personas. No me refiero acá a una multitud de valores, una lista larguísima o valores enunciados en abstracto. Me refiero a un núcleo duro de valores que están expresados en todos los instrumentos de derechos humanos acordados por la comunidad de países. Entre ellos los que ustedes ven en la diapositiva: la vida, la dignidad humana, la identidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la participación, el desarrollo humano, el pluralismo. Estos son los valores en los cuales queremos formar y respecto a los cuales queremos generar actitudes o predisposiciones para la acción. Y finalmente, la educación en derechos humanos tiene que trabajar en la línea de las destrezas o capacidades para la acción. Esto es, desarrollar competencias que son necesarias para el ejercicio de los derechos humanos y la práctica democrática. Estas son, y no hablo de ninguna competencia exótica, de competencias muy básicas, pero que son esenciales para nuestra interacción. Competencias para el pensamiento crítico,
para la comunicación y la argumentación eficaz, porque el lenguaje es la única alternativa al ejercicio de la fuerza, y competencias para la participación y el trabajo cooperativo, porque solo trabajando con otros aprendemos a relacionarnos con otros. Entonces, simplemente acá hay una referencia para los interesados en profundizar el tema de educación en derechos humanos. Hay una serie de documentos producidos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que que pueden serles útiles. Uno que es una propuesta curricular y metodológica basada en las 3 líneas que acabo de analizar: información, valores y actitudes y destrezas. Y la otra es una investigación sobre el estado actual de la educación en derechos humanos en el continente. Es simplemente una referencia rápida. Y acá quiero ir acercándome un poquito al final de la exposición para darles a ustedes un espacio de diálogo que me parece crucial. El trabajo, la incidencia de la educación en derechos humanos en la construcción de sujetos de derechos que puedan vivir entre sí como sujetos de derechos, no solo se hace a través del trabajo de los contenidos, sino también y fundamentalmente a través del método educativo. Es decir, el método que empleamos va a ser nuestra expresión de cómo visualizamos las relaciones interpersonales. El método en educación de derechos humanos es parte del currículum oculto del que les hablé al principio. No hablo de que haya una única metodología, pero sí de que hay principios o criterios orientadores. Y rápidamente señalo los siguientes. Tenemos que guiar todas nuestras acciones educativas por los valores que queremos enseñar: los de derechos humanos, democracia y paz. Procurar movilizar la reflexión y la acción consciente para promover el autoexamen crítico de actitudes y conductas personales. Y cuidado, aquí no digo solamente de los estudiantes, me refiero también a nuestra propia conducta como educadores, que tiene que estar siempre sometida a la reflexión autocrítica con principios de derechos humanos. Debemos propiciar procesos que conduzcan a aprendizajes, en lugar de proponernos hacer una transmisión mecánica de información al estilo de la educación bancaria, tan criticada y agudamente criticada por Paulo Freire, o procurar buscar simplemente respuestas preconcebidas usando una cadena de estímulos-respuestas, como lo hacía la educación conductista. Otro principio ineludible es cultivar el diálogo y promover la participación efectiva de los educandos en sus procesos de aprendizaje. Dirigirnos y trabajar con los sujetos que aprenden como seres integrales, es decir, seres que tienen ideas, juicios, prejuicios, emociones, afectos, espíritu lúdico, en fin, apelar a todas las dimensiones de la personalidad del sujeto: las intelectuales, las afectivas y las de la acción. Nos sirve y es sumamente importante vincular los contenidos y actividades educativas con perspectiva de derechos con la realidad cercana de los destinatarios, para que sean significativas para ellos. Es importante problematizar los conocimientos, no ocultar los conflictos, sino por el contrario, enseñar a identificarlos y a analizarlos. Y lo más importante aún, asumirlos como posibilidades de aprendizaje y enseñar a negociarlos o resolverlos de una manera constructiva. Otra vez acá, el camino de la razón es la única oposición al camino del recurso a la fuerza. Y otro criterio metodológico importante en este trabajo es potenciar al grupo
como un espacio de aprendizaje y cooperación. Y para concluir, me centro en una propuesta que ya tiene que ver más concretamente con la construcción de convivencia y con la prevención de posibles violencias. Debemos procurar construir políticas educativas de prevención de posibles violencias que tengan las siguientes características que la investigación ha demostrado que suelen ser las más eficaces. Primero, dirigidas a todo el estudiantado, no separar a los alumnos problema, a los alumnos que desde el principio estigmatizamos como los causantes de la de la situación de violencia, sino dirigidas a todos, orientadas a mejorar el clima escolar y la convivencia diaria, que estén sustentadas en valores y principios de derechos humanos, cultura de paz y ciudadanía democrática, y apoyadas, esto es muy importante porque esta es la construcción de capacidades, el famoso empoderamiento del que tanto hablamos en educación en derechos humanos y para la paz, que estén apoyadas en el desarrollo de la autoestima personal y capacidades de comunicación y relación interpersonal. Con esto concluyo, perdonen, lamento muchísimo las dificultades de comunicación, pero me encantaría que tengamos, aunque sea unos 15 minutos, para dialogar sobre algunas de las ideas que intercambié con ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención.